Bueno, vamos a empezar con la parte C de este tutorial, eh, que ya pueden descargar los dos videos anteriores, parte A y parte B, donde el objetivo de este tutorial es para un marco rígido, para un pórtico, que ustedes después lo podrán aplicar a un edificio completo, eh, armar el pórtico. En realidad el tutorial ya arrancó con el pórtico armado, dimensionar armaduras. Después vamos a poner las zapatas, basándonos en las reacciones del pórtico. Y el objetivo final es generar una lámina y una memoria de cálculo. Lo que habíamos hecho en los dos primeros era simplemente comentar sobre vistas fundamentales para generar láminas, ventanas, aunque habíamos dicho que algunos profesionales utilizan pocas ventanas y muchas vistas, otros utilizan muchas ventanas y muchas vistas, pero bueno, en definitiva es fundamental usar vistas aquí en la pestaña vistas y arriba vistas. Es el concepto similar de Revit. A medida que yo voy trabajando y veo cosas que me van a servir en una lámina, me van a servir en una memoria, tiro a una vista. La vista puede contener armado, o puede contener diagrama de aumento, o la deformada, o la estructura con cotas y ejes, etcétera, etcétera. Las vistas son redefinibles. Por ejemplo, las vistas podrían servir para hacer planta de estructura de subsuelo 1, subsuelo 2, planta tipo 1, planta tipo 2, azotea, base del tanque, tapa del tanque de agua, etc. En la segunda parte, en el segundo tutorial, vimos formas de configurar, en la segunda parte vimos fundamental también para poder organizar bien el diseño de fierros, es generar agrupaciones de barras. Por ejemplo, en mi caso, los tres primeros tramos de esa columna, ahí lo pueden leer, los tres primeros tramos son el grupo columna 2, tramo 1. Los siguientes tres niveles es la columna 2, el tramo 2. Los siguientes tres es la columna 3, tramo 3. Y podría haber hecho un grupo de barras con el último nivel y lo mismo en las columnas centrales. En las columnas centrales no lo hicimos por una cuestión de tiempo. Y lo mismo hicimos para las vigas. Y después habíamos visto si activamos alguna magnitud para que se nos habilite el botón a la derecha del Concrete Member, habíamos visto que es fundamental para analizar, para diseñar mucho mejor y para la documentación, separar elementos estructurales distintos o con diferentes exigencias en casos de dimensionamiento distintos. En este caso, lo primero que hicimos fue generar un caso de dimensionamiento de vigas y columnas. Dimensionamos las columnas con la herramienta Concrete Member. Recordamos que en este ejemplo faltan las imperfecciones en barras que nos darían el proceso final junto con el P delta global, el P delta local, no lineales, imperfecciones. Tenemos el análisis con pandeo de esas columnas. También habíamos visto que las columnas las habíamos diseñado de dos maneras, con el member y con el columns. Simplemente es una alternativa. Los grupos se utilizan de la misma forma en ambos. En este tutorial de hoy vamos a ver una tercera opción. Fíjense, yo tengo en un caso de diseño, por eso es importante generar casos de diseño o dimensionamiento, y recordamos que esto es fundamental para todo, mucho más para concreto, para hormigón, pero esto se hace para hormigón, acero, madera, aluminio, barras, placas, etc. Habíamos hecho un caso de dimensionamiento de vigas y dentro de vigas habíamos diseñado también con el member las columnas. No llegamos a hacer, perdón, hace unos instantes atrás en el video me equivoqué, no llegamos al concrete column, lo dejamos para otro día, pero es exactamente lo mismo que configurar el member. La ventaja del member es que tiene un poco más de amplitud en el seteo de barras, porque está pensado para vigas, aunque se puede usar para columnas, porque tenemos imperfecciones y tenemos P delta global y local. Entonces, habíamos hecho dos casos de dimensionamiento. Los dos los hicimos con el member, solo bastaría, lo dejamos para ustedes porque
no hace falta en este, generar un caso de concrete column y diseñar las columnas y ver las diferencias que nos da. Y van a ver qué interesante el dimensionamiento de columnas. El que estamos viendo ahora es dimensionamiento de columnas con el member. Bueno, hay que retocar para zona sísmica, por ejemplo, en el column y en el member también se puede hacer, utilizar densificación de estribos. Aquí, ¿por qué no la hizo? Porque yo no se lo pedí. Atención, en el column lo hace automático, en el member se lo tengo que pedir. Y acuérdense que cuando diseñan con el member hay otra ventaja interesante. Si yo abro el member y voy al caso de columnas y voy a armadura, armadura longitudinal, fíjense que si yo edito esta armadura, habíamos dicho que podemos editar de la tabla o podemos editar aquí abajo en el botón de renderizado 3D que nos abre una ventana y nos permite trabajar y editar este armado, poner la información de los kilos de acero que estamos editando y editar. Si yo edito este armado y yo digo, este armado me quedó muy bien, me gusta para todo el edificio, en el member tenemos esta ventaja que no sé por qué no lo pusieron en el column. Bueno, en el column no lo habrán puesto porque el dimensionamiento de columna es casi una plantilla, ¿no? Pero en el member, como tenemos más amplitud de edición, fíjense que acá puedo guardar la armadura existente como plantilla y usar luego una armadura en otra barra que acabo de guardar como plantilla. Eso es muy útil, muy interesante, hay que aprovecharlo. Lo que queremos hacer hoy es, en este tutorial, es una variante. Fíjense que yo diseñé en el caso de análisis o de dimensionamiento del member caso CA1, las vigas. Y tengo las vigas acá y puedo controlar los fierros, editarlos si no me gustan, etc. Recuerden que aquí en el 3D, por esas cosas de los programadores, los fierros no siguen, pero en el member sí siguen y si generamos una lámina van a ser continuos los fierros, ¿no? No sé por qué aquí en el render no lo hacen continuo, pero bueno, ahí está. En el member, acuérdense, fíjense, lo puedo abrir de acá también. Si yo selecciono en el member la armadura con el punterito, quiero ver el armado de esta entidad, ven que el armado es dispuesto corrido, pero bueno, el programador no tuvo ganas de hacerlo corrido en el 3D y no quedó corrido, pero la lámina va a aparecer corrido como lo vemos acá. Bueno, les decía que fíjense que yo tengo, y esto que vamos a hacer ahora es muy útil también para el análisis y para la documentación, o para cuando lo llevamos a Revit. Tengo cálculo de vigas por un lado, porque hay profesionales que lo hacen así, tengo bien separada la información, el diseño de vigas, de columnas, con el member en este caso, o si activara el concrete column con el column. Pero quiero ahora hacer un caso de dimensionamiento con dos armaduras distintas. Nosotros hicimos dos armaduras distintas en el de vigas y en el de columnas, pero ahora quiero hacer un solo caso de dimensionamiento que contenga vigas y columnas. Fíjense, vamos al member, a la derecha, y en el member decimos, tengo un caso de vigas, donde configuramos la armadura pensando en vigas, por ejemplo, varilla de 6, 8, 10, 12 y 16 milímetros. Y un caso de columnas, donde configuramos la armadura pensando en columnas, sin decalaje, 12, 16 y 20, configuramos, seteamos el armado. Y en cada caso, caso de vigas y caso de columnas, seleccionamos a la derecha las barras que corresponden, o los conjuntos de barras. Entonces, fíjense
que lo que quiero hacer es que en un caso de dimensionamiento, que les puede servir, esto también es cuestión de gusto, de práctica, de necesidad, dependiendo del tipo de proyecto. Habíamos dicho que en este entorno, todo tipo de estructura se hace en este entorno, por eso tenemos estas variantes. Entonces, puedo generar un nuevo caso de dimensionamiento, donde ahora quiero el dimensionado, vigas y columnas juntas. Acepto. Ahora tengo 3. Le digo que las voy a diseñar a todas con la combinación. Podría agregar las envolventes sin problema. Utilizo el mismo material. Podría usar, en este caso de dimensionamiento, fíjense qué interesante, un material distinto, a ver cómo me da. Pero el objetivo de este caso de dimensionamiento es dimensionar todas las barras. Con ASIC 31819, recuerden que yo solamente estoy haciendo por resistencia, ustedes tendrían que configurar estado de servicio nada más. Y la diferencia ahora es armadura. Voy a generar una armadura que se va a llamar vigas y le voy a setear el armado para vigas. Por ejemplo, podría ser igual o distinto al anterior. Supongamos que ahora voy a usar varilla de 8, 10, 12 y 16. Quiero ensayar cómo me va de esta manera, con decalaje, con 2 varillas de 8 arriba, o 3 o lo que quieran, obviamente, y 2 varillas de 8 abajo. Un criterio distinto para vigas. Entonces, fíjense, tenemos que guardar. Fíjense que generé, por supuesto puedo cambiar los demás datos, generé un caso que se llama vigas aquí, y en este caso de vigas voy a quitar todas las barras, voy a quitar todos los conjuntos de barras y voy a seleccionar las vigas. Por supuesto, si yo tuviera una capa en la pestaña visibilidades, en vistas, visibilidades, si hubiera generado una capa, de hecho puedo usar la capa generada por el programa, mostrar solamente las vigas, puedo seleccionar muy rápido, ¿ven ahí? Pero bueno, en este caso seleccioné con una ventanita. Entonces, las vigas lo aplico al caso de vigas. Y le digo que la armadura de vigas voy a usar este criterio de armado. Por ejemplo, estribo 6, 8, 10. Recuerden, nunca menos de 3. ¿Por qué? Es largo explicar. Cosas de los programadores. Subdivisión de estribos, le digo, disposición de armadura. Entonces, puedo hacer muchos seteos de armadura a gusto del calculista o de la exigencia de la estructura, o de las dos cosas, o desde el aspecto constructivo. Pero ahora voy a generar otro, fíjense, con el botoncito amarillo, genero otro, me paro en la armadura nueva y le digo, ahora voy a diseñar armado de columnas. Entonces le digo, mira, ahora vas a usar 12, 16 y 20. El mismo que el otro, nada más que ahora lo estoy haciendo en el mismo caso, sin decalaje, con un armado, por ejemplo, de 2 varillas de 12 milímetros. Recuerden los amigos de México que ustedes pueden habilitar el armado en número de barras. 2 varillas de 12 milímetros arriba, 2 abajo. Los amigos de México desde acá pueden habilitar número de barras. Estribos para el armado de columnas estoy configurando ahora 6, 8 y 10, nunca menos de 3. Perfecto. Disposición de armaduras, le cambio los recubrimientos. Fíjense que podría generar una armadura con un recubrimiento distinto porque las columnas que están en contacto con el suelo o en una exposición con ataques químicos o mucha humedad, tal vez necesite aumentar el recubrimiento, por eso me sirve otro armado distinto. ¿Ven? O una armadura distinta, mínima, o coeficiente de minoración de resistencia, que en general no se modifica. Entonces generé un armado que se llama columna, con un seteo para columnas, y en barras voy a seleccionar las columnas. Cambio el filtro a columnas,
y selecciono por acá porque en esas columnas no generé grupos, y el resto lo voy a diseñar como conjunto de barras. Entonces selecciono todos los conjuntos de barras, y entonces fíjense que en un caso de dimensionamiento lo usé de otra forma, vigas y columnas juntas, con criterios de armadura, cálculo, dimensionado en realidad, donde dice cálculo debería decir diseño, dimensione, o calcule los fierros por lo menos, ¿no? Bueno, son cosas de los programadores, hay que ir avisándoles, porque obviamente el programador es un excelente programador, pero no tiene por qué saber. Fíjense que alguna columna no me gusta como quedó diseñada. Voy a armadura de columnas y le digo que la disposición no es como una viga, la quiero uniformemente alrededor. Diseño otra vez. Y entonces tenemos todo el dimensionamiento en el mismo caso de análisis con diferentes armaduras, para vigas, para columnas. Podría generar una descripción de armadura que también incluye el recubrimiento, esa descripción, como hice recién, por ejemplo, para vigas de cimentación, para los troncos, los dados, los pedestales de cimentación, o columnas que están en contacto con el suelo. Bueno, excelente, aceptamos. Ahí tendré que verificar el diseño y etcétera. Fíjense cómo ahora el armado es más parecido a columna, el de la columna. En el de vigas no le dije nada, le dije que ponga lo que necesita arriba y abajo. Entonces, si yo acepto, ahora tengo un tercer caso de dimensionamiento. Si quito la visibilidad veo todo y veo el armado del pórtico junto. Bueno, ahí el programador se olvidó de dibujar los fierritos, pero recuerden que en la lámina van a salir corridos. Entonces tengo todo el armado junto. Y si lo llevo a Revit, lo tengo así como lo veo en familias de Revit. ¿Saben lo que significa eso, no? Esto último que acabo de decir. Bueno, listo, terminamos con este tutorial. Espero que les haya servido. Mañana seguimos con la parte... esta es la parte C, mañana seguimos con la parte D y ahora nos vamos para la ciudad de Rosario a encontrarnos con un excelente grupo de profesionales en un lindo café técnico ahí en Rosario. Gracias, hasta la próxima.